Buenas tardes, yo soy la doctora Mercedes Bernadá, pediatra, profesora agregada de pediatría del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina. En el día de hoy nos vamos a referir a la semiología del aparato nefrourinario. Pero para comprender en mejor medida esto, en esta primera parte nos vamos a referir a algunos conceptos del desarrollo del aparato nefrológico que tienen implicancias clínicas en el niño, y en la segunda parte entonces sí vamos a abordar aquellos síntomas, signos o alteraciones analíticas que son significativas para identificar patología o enfermedades de la esfera nefrourinaria. Entonces, en relación con el desarrollo del aparato nefrológico, vamos a hablar y ver algunas diferencias fisiológicas del aparato nefrológico del adulto y del niño, diferencias según las distintas edades del niño e implicancias clínicas de las mismas. Para esto vamos a hacer un recordatorio de las principales funciones del riñón, ya que algunas de ellas es que nos vamos a referir, y recordando entonces la importante función del riñón en lo que es la excreción del metabolismo nitrogenado, en la regulación hidrosalina y de la volemia y por tanto de la presión arterial, también todo lo que tiene que ver con la regulación del equilibrio no solo hidroelectrolítico, sino también del equilibrio ácido-base y función endocrina, particularmente mediante la secreción de eritropoietina. En la etapa prenatal, no es el riñón quien cumple las funciones habituales, sino que la placenta es el hemodializador natural para el feto. Esto en realidad está bien vinculado con lo que tiene que ver con el sistema de circulación fetal, que como ustedes pueden haber visto en la clase de semiología cardiovascular, cambia al momento de nacer el bebé. Durante toda la etapa prenatal, el flujo sanguíneo renal es muy bajo y por tanto la tasa de filtración glomerular es muy baja. De todas formas, y a pesar de dicho esto, la nefrogénesis, es decir, la formación del futuro riñón y aparato urinario, comienza muy precozmente durante la gestación, a la quinta semana, y termina alrededor de las 32-34 semanas de edad gestacional. La producción de orina se inicia aproximadamente en la 10ª semana de edad gestacional y esta es el principal componente del líquido amniótico. Y acá quiero detenerme un segundo porque cuando ustedes en el próximo semestre realicen el curso de ginecología y neonatología, van a ver la importancia que tiene a lo largo de la gestación el control del embarazo, por ejemplo, mediante ecografías obstétricas, en las cuales una de las mediciones que realizan los ecografistas es la cantidad de líquido amniótico. Y es de gran preocupación cuando se identifica una escasa cantidad de líquido amniótico, lo que llamamos oligoamnios, ya que esto puede estar prediciendo la posibilidad de una malformación renal que determine o la escasa producción de orina o la imposibilidad de eliminación de orina desde la vejiga a la cavidad amniótica por una obstrucción, por una malformación de la uretra. En el momento de terminar la nefrogénesis, como decíamos, alrededor de las 34 semanas de edad gestacional, cada riñón ya tiene entre 800.000 y 1.000.000 de nefronas. Y el número de nefronas no aumenta más a lo largo de la vida, pero sí aumenta su tamaño. En el momento de nacer, además, hay distintos niveles de maduración de las nefronas y es sabido que las más maduras, las más prontas, las que cumplen en mejor medida su función son las yuxtamedulares y las últimas en desarrollarse son las corticales, que lo logran aproximadamente al año de vida del niño. La maduración determina entonces que haya un aumento progresivo de la superficie de filtración por un aumento entonces con un aumento de la tasa de filtración glomerular. Durante la etapa fetal, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, como vimos, son muy bajas y estas aumentan en 3 momentos muy importantes.
El primero es cerca entre las 28 y las 35 semanas, que sería tiempos antes de darse el nacimiento. Después aumentan abruptamente en el momento del nacimiento y progresivamente durante el primer año de vida. El momento de nacimiento es un momento muy importante donde se producen cambios muy significativos en lo que es la circulación y toda la hemodinamia del bebé, y es como el aviso a la caída de las resistencias. Desde ese momento se produce una caída de las resistencias periféricas que particularmente al nivel del riñón determinan un aumento del gasto cardíaco hacia el riñón. En ese momento entonces la mejora de la perfusión renal hace que mejore sobre todo la perfusión de los glomérulos yuxtamedulares y que haya un aumento progresivo de la capacidad de filtración glomerular. También esa escasa cantidad de filtrado que llega al túbulo proximal hace que la función tubular esté limitada, por un lado por esa razón, pero también porque los mecanismos tubulares que son ATP dependientes, o sea, dependientes de energía, son inmaduros, particularmente el de reabsorción de sodio, por lo cual los recién nacidos son más propensos a perder sodio y son más propensos, particularmente los recién nacidos prematuros. Esta es una de las razones por las cuales cuando un bebé nace en forma prematura, es decir, entre las 26, 27 semanas, que es lo más pequeño que actualmente son viables, los niños hasta las 37 semanas, a las pocas horas de nacidos se les realiza un examen para ver el nivel de iones, particularmente sodio, porque se sabe que tienen una predisposición a perder sodio por este mecanismo. Y también la capacidad de concentración del riñón de los recién nacidos está disminuida, por lo cual también tienen propensión a perder líquido y a no ser capaz de recuperar y concentrar la orina en situaciones de exigencia mayor. ¿Cómo se refleja todo esto que veníamos mostrando en la evolución de la maduración del riñón? Bueno, por ejemplo, en cómo varía a lo largo de la vida, desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia, el volumen urinario diario. Tiene también implicancias en los otros componentes, en las otras funciones del riñón, y esa variabilidad progresiva de la filtración glomerular hace que la capacidad de excreción de productos de metabolismo nitrogenado también sea progresiva, es decir, sea menor en los primeros días y en los primeros meses del nacimiento y vaya aumentando progresivamente al correr del primer año de vida. Esto también se refleja en la variabilidad de los niveles normales de creatinina sérica, que es una de las sustancias que se miden en sangre para evaluar la función del riñón y que tiene valores diferentes a lo largo de las distintas etapas de la vida. Pero ¿qué otras implicancias clínicas tiene esta variabilidad en la función? Bueno, por ejemplo, ustedes van a ver lo insistentes que somos los pediatras a lo largo de todo este curso en resaltar y en demostrar los beneficios enormes por múltiples causas que tiene la leche materna como alimentación exclusiva para los niños menores de 6 meses, y con la complementación de otros alimentos por lo menos hasta el año. Una de las razones por la cual enfatizamos tanto esto tiene que ver justamente con la composición de la leche humana en sus componentes de proteínas, sodio, entre otros, que hacen que sean más tolerables, o sea, que sean totalmente compatibles con la capacidad de excreción del riñón humano. Y si ustedes observan la comparación de la carga proteica de la leche humana con la carga proteica de la leche de vaca, lo mismo que para el sodio,
podrán imaginarse que, bueno, que la leche de vaca está adecuada al riñón del ternero, pero no particularmente al riñón del niño. Y es por eso que, bueno, que cuando hay necesidad de suplementar o de sustituir la leche materna por distintos motivos por leche de vaca, o se utilizan las fórmulas industrializadas o se utiliza la leche de vaca con ciertas modificaciones que ya vamos a ver a lo largo del curso. También mencionábamos que la inmadurez de los mecanismos tubulares tienen también otras implicancias y en este momento vamos a mencionar entonces las implicancias en el equilibrio ácido-base. Hay un umbral para la excreción de bicarbonato que es más bajo en el recién nacido prematuro, en el recién nacido término, más aún en el prematuro, que predispone y hace que los recién nacidos, cuando están sometidos a situaciones que habitualmente pueden predisponer a acidosis, ellos tengan una propensión aumentada a desarrollar acidosis metabólica. Así que en suma hemos visto que la función renal del niño presenta importantes cambios desde la etapa prenatal y a lo largo del año de vida, que determina variables tanto clínicas como analíticas que hay que tener en cuenta, que el desarrollo y la maduración del glomérulo y de los túbulos determinan importantes repercusiones clínicas y que en la atención médica de niños es muy importante tener en cuenta estas variaciones para evitar consecuencias negativas en los mismos. Buenas tardes. Bueno, en esta segunda parte nos vamos a referir particularmente a las alteraciones del volumen urinario y de la micción, a encontrar unos síntomas y signos sugestivos de enfermedad renal y a cuáles son las características de los exámenes de laboratorio que nos sugieren enfermedad renal. En primer lugar, este cuadro que lo vieron en la primera parte de esta clase refleja las enormes variaciones del volumen urinario diario desde el momento del nacimiento del niño hasta la adolescencia. Y esto está relacionado con la variación del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, como vimos entonces en la primera parte. Pero también a lo largo de la vida, en los distintos momentos del niño y de las personas, la diuresis varía con ciertas condiciones de la vida diaria, como es la cantidad de ingestas, pero también con ciertas condiciones clínicas, fisiológicas o patológicas, como ustedes van a ir viendo a lo largo del curso. Me gusta también compartir con ustedes el concepto de que, como ya dijimos, el riñón del niño, si bien no es quien cumple con la función de dializador del feto, sí emite orina desde muy temprano de la edad de la gestación, y el niño emite su primera micción en las primeras 24 horas en un 90% y un 20% de ellos en el mismo momento de nacer, lo cual es muy importante de que esto quede registrado. Si un bebé no presenta diuresis, es decir, presenta anuria, en el plazo de las primeras 48 horas, uno debería ir a buscar a ver si este presenta lo que se llama un globo vesical, es decir, dolor a la palpación y matidez a la percusión en la zona suprapúbica, lo cual estaría traduciendo la presencia de obstrucción uretral que por frecuencia en el recién nacido se debería a la presencia de una malformación de la uretra, como son las valvas de uretra posterior. Pero lo que ocurre más frecuentemente es que este bebé que no ha eliminado orina aún no presente globo vesical y que entonces uno lo primero que debe preguntarse es si es que no orina por falta de aporte hídrico, ya sea por un tema de mala técnica, de hipogalactia, o por razones ya más importantes y sí de patología renal específica, como puede ser la genesia renal, la trombosis de la arteria renal o la falla renal aguda en el marco de un niño que además tuvo un sufrimiento fetal agudo. Entonces, en general, ¿cómo llamamos a las alteraciones del volumen urinario? Bueno, en el caso de
no diuresis o de escasa cantidad de diuresis, le llamamos anuria, oligoanuria o oliguria, en relación con los valores que ustedes ven en esta presentación, esta diapositiva, y poliuria cuando es en exceso. En general, la anuria, oligoanuria o oliguria es uno de los signos más frecuentes y representativos de lo que es la insuficiencia renal, pero sabemos que en algunas etapas de la insuficiencia renal crónica el paciente puede presentar también poliuria. Con respecto a las alteraciones de la micción, acá tienen ustedes entonces, y estos son uno de los síntomas más frecuentes que ustedes van a ver en los niños durante la atención pediátrica, en el primer nivel de atención, la disuria, que es la dificultad en la micción, ya sea por ardor o dolor, la polaquiuria, que es la sensación de el tenesmo vesical, que es la sensación imperiosa de querer evacuar la vejiga, y la polaquiuria, que es tener micciones reiteradas de escaso volumen. Después la incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria diurna de orina, y la enuresis es la pérdida involuntaria nocturna de orina en niños mayores de 5 o 6 años, y la retención aguda de orina, la imposibilidad de orinar acompañada de un globo vesical. Es así que un cuadro clínico que van a ver frecuentemente en el primer nivel de atención, sobre todo, es la presencia de un niño que consulta porque tiene deseo imperioso de orinar, que luego no puede emitir, tiene una escasa micción, tiene ardor, dolor al urinar, pérdida involuntaria de orina en un niño que ya ha controlado. Esto es lo que nosotros llamamos un síndrome urinario bajo por tenesmo, polaquiuria, disuria, incontinencia. Y muy frecuentemente puede estar representando la presencia de una infección urinaria baja. Pero también en ocasiones pueden asistir a niños que consultan por dolor en la región lumbar o por dolor abdominal, y que cuando van a hacer el examen físico la percusión de la zona lumbar es dolorosa. Presenta dolor en ciertos puntos de la zona lumbar, como van a ver en las dos diapositivas próximas, que son los puntos de Huillón y Surraco. Y en el examen abdominal presentan dolor también en lo que nosotros llamamos los puntos ureterales anteriores. Y ustedes acá tienen entonces esta presentación, ustedes la van a tener y pueden ver entonces los puntos dolorosos renales posteriores y los puntos dolorosos ureterales anteriores. Frente a la presencia de estos síntomas, el dolor en la región lumbar y abdominal, y en el examen físico estos signos de dolor tanto en la zona lumbar como en los puntos ureterales anteriores, decimos que el paciente tiene lo que se llama un síndrome urinario alto, y esto puede estar representando la presencia de pielonefritis o litiasis renal. En esta tabla ustedes ven distintos síntomas generales como la fiebre, síntomas de infección urinaria, de síndrome urinario bajo, dolor, síndrome urinario alto, pero también ven acá entonces algunos síntomas o alteraciones que están referidas al examen de orina, y otros que serían síntomas más de tipo general, pero que también pueden estar manifestando una enfermedad renal, como es la presencia de edemas, de hipertensión arterial, y las alteraciones del volumen urinario a las cuales ya nos hicimos referencia. Con respecto a las alteraciones paraclínicas principales, bueno, una de las más importantes obviamente que es el examen de orina, y ustedes acá están observando una orina que está en un vasito, que habitualmente este es el vaso en el cual se hace la recolección de orina para urocultivo. Obviamente que esta orina no debe ser para urocultivo porque está abierta, destapada, pero vemos que el color es un color ámbar, amarillo, que es transparente. Como elementos de función del renal se evalúan la densidad, el pH, y después también se investigan la presencia de ciertas sustancias que habitualmente no deben estar presentes en la orina, como las proteínas y la glucosa. Y se investiga también la presencia de esterasas leucocitarias y de nitritos, que como ustedes van a estudiar más en profundidad cuando estudien infección urinaria, son sustancias que están
en la orina en ocasiones de presentar infección urinaria. A su vez, es importante analizar el sedimento, que habitualmente tiene que tener escasas células epiteliales y algunos leucocitos y glóbulos rojos, pero no más de 3 por campo de gran aumento. En caso de presentar glóbulos rojos en mayor número que 3 campos por gran aumento, se dice que el paciente, si la orina es clara y tiene glóbulos rojos, se dice que tiene microhematuria, y si la orina, en vez de ser de este color ámbar amarillento, es una orina roja como agua de carne lavada, se dice que puede tener una hematuria macroscópica. Otro aspecto importante en el ámbito de la atención pediátrica es la realización del urocultivo, que como ustedes van a ver, es el examen fundamental para confirmar el diagnóstico de infección urinaria. En este manual, cuya referencia ponemos en la diapositiva, está bien detallado la forma que es necesario implementar y hacer ese procedimiento para una adecuada recolección de orina en los niños. Y este es un punto crítico para realizar el diagnóstico de infección urinaria. Y decirles que mayoritariamente las técnicas más frecuentemente utilizadas es la técnica del chorro medio con 2 operadores y el cateterismo vesical, dejando para pacientes graves en donde existe una extrema urgencia de obtener una muestra confiable, la punción suprapúbica. Y también destacar que es muy importante conocer cuál fue la técnica de recolección para posteriormente interpretar el resultado del urocultivo para poder confirmar o descartar la presencia de infección urinaria. Del punto de vista paraclínico, otro aspecto importante es la evaluación de la función renal. Decirles que la forma más exacta de evaluación de la función renal es mediante el clearance, el aclaramiento de creatinina, cuya fórmula es, como ustedes ven en el primer punto, es la medición de creatinina urinaria con la medición de la diuresis en 24 horas sobre la creatinina plasmática. Pero como en niños pequeños no podemos recolectar orina de 24 horas, salvo que les coloquemos una sonda vesical durante 24 horas, se realiza mediante la fórmula de Schwartz. De todas formas, en la actividad clínica, lo que más frecuentemente ustedes van a ver que realizamos para evaluar la función renal, por ejemplo, en un niño en el cual se está sospechando sepsis, es la evaluación de la orina en los aspectos que ya mencionamos, pero también la medición del nivel plasmático de urea en sangre y de creatinina plasmática en sangre, fijándonos siempre en los valores de referencia de acuerdo a la edad del niño. Como otros exámenes paraclínicos importantes para ver la función renal, sobre todo la repercusión de una alteración en la función renal, son el ionograma y la gasometría, particularmente esta última en los componentes que hacen al polo metabólico, es decir, el pH, el bicarbonato y el exceso de base. Otros exámenes importantes en la evaluación de un niño en el cual se sospecha o se quiere descartar la presencia de enfermedad renal son aquellas imágenes útiles para evaluar la anatomía. Es así que la ecografía del aparato urinario es la más frecuentemente realizada y nos permite evaluar la presencia de ambos riñones, la forma, el tamaño, la simetría, la presencia de dilataciones u otras malformaciones y obviamente descartar la presencia de tumor. Ustedes van a ver también como un examen muy importante y frecuentemente realizado en algunos niños con infección urinaria de la cisturetrografía miccional y tienen en las imágenes de la izquierda una imagen normal y en las de la derecha donde se puede visualizar el reflujo vesicureteral viendo el contraste que asciende por el uréter hasta los cálices renales. Entonces, para ir terminando, decirles que las patologías o problemas de salud más frecuentemente relacionados al aparato nefrourinario que ustedes van a presenciar, asistir, son, por un lado, los trastornos de la micción, la enuresis, la incontinencia urinaria,
Y también la infección urinaria, diríamos que es la patología urinaria más frecuente en la infancia. Junto con ellas, el reflujo vesicureteral y las malformaciones urinarias, y menos frecuentemente, pero muy importantes también, la hipertensión arterial, la glomerulonefritis, el síndrome nefrótico. Todo esto tiene como objetivo realizar lo que para nosotros es muy importante, que es la nefroprevención. Es evitar la lesión renal y disminuir en aquellos casos que ésta esté presente las consecuencias o el avance rápido durante la edad pediátrica. Es así que entonces hemos visto las características principales del desarrollo del aparato nefrourológico que tienen repercusión en la atención sanitaria de los niños. Vimos síntomas y signos típicos de la presentación de las enfermedades nefrourinarias prevalentes en la edad pediátrica, y el objetivo principal de todo esto es realizar y contribuir a la nefroprevención desde muy temprano en la edad pediátrica. Muchas gracias.